Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Patagonia Energética, un ciclo con el que hemos estado repasando distintas fuentes de energía y con el que también hemos tenido la posibilidad de conocer varios proyectos, varias iniciativas relacionadas con esta temática. En el programa de hoy nos vamos a acercar al fracking, a la fractura hidráulica. Esta técnica se utiliza para la extracción de hidrocarburos no convencionales. Sobre este tema estuvimos hablando con Juan José Ponce. Él es docente de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del CONICET. Y también conversamos con un referente del Observatorio Petrolero Sur, una organización que tiene una mirada crítica respecto a esta práctica. Cuando hablamos de hidrocarburos podemos referirnos a los convencionales y a los no convencionales, una clasificación que responde a las características de la roca donde se localizan. Los convencionales están alojados en una roca reservorio y los no convencionales en la roca generadora o roca madre. La extracción de hidrocarburos no convencionales se hace necesariamente mediante una técnica conocida como fracking o fractura hidráulica, que consiste en inyectar a presión desde la superficie un fluido compuesto por agua, arenas especiales y aditivos químicos con el fin de provocar microfisuras en las rocas para lograr que el gas y el petróleo fluyan hacia el pozo. El objetivo de esta charla, o me gustaría que fuera así, es aclarar cuál es ese contexto geológico que tenemos, por qué necesitamos en esta zona practicar ese tipo de metodología extractiva y de alguna manera explicar simplemente para que la gente entienda cuál es la metodología que se aplica y después lo que sería muy bueno es que la sociedad genere debates teniendo todos los conocimientos a su alcance para poder tomar una postura o decir, bueno, realmente esto puede llegar a funcionar o esto debería tener controles muy estrictos por parte del Estado o directamente no me gustaría porque puede llegar a perjudicar paisajísticamente al valle o situaciones por el estilo, ¿no? ¿En qué contexto geológico estamos dentro del Valle Río Negro para que la gente comprenda? Estamos en lo que se llaman las estribaciones de lo que es la cuenca neuquina, que es una de las cuencas productivas de hidrocarburos más importantes del país. Todo lo que es el trazado de la Ruta 22, que es una ruta que todos la conocemos, aproximadamente hasta cercanías de la ciudad de Cholechuel, la cuenca neuquina sigue estando presente y recién es ahí en Cholechuel donde termina y tiene uno de sus límites. Por lo tanto, toda la zona, todo el subsuelo en el cual está instalada las distintas ciudades del valle, se encuentran asociadas a zonas donde se generan pequeños cuencos, pequeñas cuencas, que tienen una posibilidad de acumular gas o acumular hidrocarburos líquidos, ¿no? Esa acumulación de hidrocarburos se desarrolla dentro de un sistema que son los que se conocen como no convencionales, justamente porque se dan dentro de lo que son arcillas o fangos, los cuales tienen muy baja permeabilidad, muy baja capacidad de liberar el líquido que contienen o el gas que contienen. Entonces es por eso que al tener esas características caen dentro de lo que son los sistemas no convencionales, al igual que otro tipo de roca, que son las arenas, que cuando están a mucha profundidad y se compactan de una manera muy importante, no hay manera de liberar fácilmente el hidrocarburo que contienen, ¿no? En nuestra región, esos yacimientos no convencionales, los que están activos en este momento, están extrayendo hidrocarburos a una profundidad de 3.700 metros. Para que lo podamos comparar visualmente, eso es como si estuviéramos parados en la cima del Lanín e hiciéramos una perforación hasta la base del Lanín, que tiene unos 3.770 metros, si mal no recuerdo, una cosa así, ¿no? Entonces, a esa profundidad ya no hay
acuíferos que sean de utilidad para el hombre o para consumo animal. En la zona nuestra, generalmente los acuíferos en la zona del valle están aproximadamente unos 400 metros de profundidad. Hay excepcionalmente un poco más al oeste, para la zona de Catriel, algún acuífero que está a 600 metros de profundidad, pero que no son aptos para consumo humano, ¿no? Aunque es una técnica que se desarrolló hace décadas y que se realiza en la Argentina desde hace años, hay una parte de la sociedad que está en contra del fracking. Desde el Observatorio Petrolero Sur, una organización que tiene 10 años, venimos desde la aparición, desde la discusión argentina de los no convencionales, este tipo de hidrocarburo distinto al que se conocía históricamente, que necesita fracking, una técnica de reciente aplicación en el país para explotar, cuestionando justamente el fracking. Empezamos recogiendo un poco las críticas que conocíamos de Estados Unidos, el país donde primero se desarrolló masivamente, que tenían que ver fundamentalmente con impactos socioambientales, ambientales más precisamente. Centralmente el uso de millones de litros de agua. La mezcla de agua, químico y arena se inyecta en el subsuelo a altas presiones de manera tal de romper las pequeñas burbujas donde el hidrocarburo se aloja y de esta manera sí puede salir a la superficie, gastando entonces sí millones de litros de agua, contaminándola con químicos, con arena, generando una serie de residuos, que es uno de los grandes problemas, uno de los grandes debates que ha tenido Río Negro al respecto, más allá del impacto sobre la fruticultura, donde se está explotando en la zona de Allenoy, son los residuos, que es un gran problema para el tratamiento. Entonces ya no son solo la contaminación del agua y los acuíferos, sino son una serie de aspectos que se ponen en tensión cuando se quiere desarrollar no convencional. Aspectos también sociales. Todos vinculamos a la producción hidrocarburífera con una mayor presencia de hombres. El fracking necesita de por sí la generación de mayor cantidad de pozos, entonces la cantidad de hombres que ya el hidrocarburo generaba se alojara en un lugar, hoy se multiplica, con lo cual se generan burbujas en términos de alquileres, económicas, la presencia de la prostitución, la drogadicción, un montón de problemáticas sociales asociadas a esta producción que se conocían previamente o que estaban vinculadas con los hidrocarburos, pero que esta técnica, por las particularidades centralmente que necesita muchas más perforaciones que las anteriores para producir, multiplica. Ahora tenemos que hacer una breve pausa. Ya volvemos. Este es el segundo bloque de Patagonia Energética. Seguimos conociendo más acerca de la fractura hidráulica o fracking, como llamamos comúnmente a esta técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales. Este tipo de actividad está establecida ya hace años. De hecho, la estimulación hidráulica se viene haciendo en yacimientos convencionales, ¿sí? Desde hace muchísimos años, y ahora se empezó a hacer en este tipo de yacimientos. Es diferente, técnicamente es diferente, pero no deja de ser una fracturación. Y lo que la gente también tiene que saber o tiene que tener en cuenta es que cuando se hacen estos pozos, en cualquier tipo de yacimiento, ya sea no convencional como convencional, lo que se tiene sumamente cuidado es en aislar los acuíferos, ¿sí?, de la perforación. Es por eso que se usan lo que son sistemas telescópicos de perforación, que son cañerías dobles o triples, las cuales están cementadas y en las cuales se corren sensores específicos para ver que no haya ningún tipo de filtración desde el acuífero hacia el pozo. Hasta que eso no está asegurado, no se sigue o no se avanza con la perforación. Obviamente que toda actividad del hombre conlleva un riesgo, ¿sí?, de un accidente, un potencial accidente, como en cualquier actividad. Es por eso que yo creo que es fundamental que el Estado esté presente a través de todos los organismos que tiene de control, que lo está haciendo y que lo siga haciendo, y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que tiene ese respaldo para control de las empresas, ¿sí?, que ya por sí mismas tienen altos estándares de control en las perforaciones que hacen, ¿no? La estimulación hidráulica no tiene capacidad para generar sismos.
En la zona nuestra, a 3.700 metros de profundidad, las fracturas que se generan, para que la gente tenga una idea, tienen una longitud de unos 200 metros y tienen una altura, ¿sí?, de unos 80 metros. Y son fracturas que son rellenas automáticamente con unas bolitas sintéticas que se ponen, que son las que abren y generan los poros por donde el hidrocarburo sale y es llevado o extraído hasta la superficie. En realidad es más, las empresas necesitan medir cómo se mueven y cómo se generan esas fracturas, porque necesitan saber si son homogéneas o heterogéneas para saber cómo manejarse con otros tipos de pozos que van realizando sobre ese mismo tipo de roca. Entonces ellos tienen un control muy fuerte, ¿sí?, a partir de la obtención de las ondas que se generan cuando se hace la fractura, y lo vuelcan en escalas que son de microsismos, o sea, son sismos que ni siquiera son percibidos a escala humana. Los yacimientos que se han comparado en América del Norte estaban en zonas donde la actividad sísmica es muy importante, entonces ahí ya conlleva a que haya una predisposición del área por tener actividad sísmica y que no tiene absolutamente que ver con la generación de estas estimulaciones hidráulicas, ¿no? Y acá creo que es fundamental que se entienda a la profundidad a la que se está realizando este tipo de fractura hidráulica, ¿no? Para que la gente pueda de alguna manera decir, bueno, esta es la realidad de la zona y a partir de acá establecemos un debate, una discusión sobre cómo seguir con esto o cómo manejarlo. Nosotros del Observatorio Petrolero Sur, un tema que subrayamos regularmente a la hora de hablar de alternativas o de para dónde creemos que tiene que ir el camino energético, es decir, que el 90% de la matriz energética argentina, o casi el 90%, depende del petróleo y del gas. El 50% de lo que de la energía argentina proviene del gas. Entonces no podemos de un día para otro decir dejamos los hidrocarburos y empezamos a generar de otra manera. Con esto como conocimiento previo entendemos que hay que ir hacia una energía más sustentable en principio. Hay múltiples fuentes de generación de energía más sustentable. La Patagonia podría ser un gran lugar de explotación de energía eólica, por ejemplo, pero también una energía más democrática en el sentido de que las poblaciones locales, los trabajadores, podamos tener algún tipo de debate sobre qué energía queremos, cómo producirla y para qué producirla. Entonces no es solo el cambiar la fuente, no es solo que de sacar crudo ahora produzco energía solar, sino cómo, mediante qué mecanismos y qué regulaciones sociales eso se genera. Nosotros creemos que es muy válido que las poblaciones empiecen a participar, porque algo que es cierto es que incluso con el YPF estatal, las poblaciones o los trabajadores o las grandes masas de gente que vive en la Argentina no era parte de la discusión. Entonces nosotros creemos que hay que ir hacia una YPF, hacia una energía con empresas estatales más fuertes que las que tiene hoy. Digo, YPF es una parte de algo así como el 40% de la generación energética, pero además, más allá de la empresa estatal, con participación de las poblaciones o de los trabajadores y trabajadoras de este tipo de compañías. Ahora vamos a compartir algunos temas vinculados con la energía que fueron o son noticia. La provincia de Río Negro realizó el llamado a licitación pública nacional e internacional de 6 áreas hidrocarburíferas con el objetivo de continuar con la reactivación de la actividad. Se trata del concurso público nacional e internacional para la adjudicación de concesiones de explotación y exploración complementaria de las áreas Catriel Oeste, Catriel Viejo, Loma Guadalosa, Tres Nidos, Las Bases y Puesto Prado. El secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, explicó que esas áreas no fueron renegociadas en su momento y tras los vencimientos de los contratos volvieron al patrimonio provincial. La presentación de ofertas será hasta el 31 de agosto de 2018 a las 11 en la sede de la Secretaría de Energía, ubicada en España 316, Planta Alta, Chipoleti. La apertura está prevista para ese día a las 12.
A partir de octubre, Argentina volverá a exportar gas natural a Chile sin la necesidad de realizar una compensación o devolución del fluido. Desde octubre de 2017, el gobierno argentino autorizó la exportación de gas a Chile en situaciones de emergencia, pero se hacía con compromiso de devolución del recurso energético. En abril de este año, el presidente Mauricio Macri y su par Sebastián Piñera firmaron un protocolo de acuerdo de exportación, importación, comercialización y transporte de energía eléctrica y gas natural que ahora comenzó a implementarse. Dicho acuerdo establece que estas operaciones podrán realizarse siempre que no comprometan el abastecimiento interno, no afecten la seguridad de la operación, ni la calidad y confiabilidad de los servicios de transporte y distribución de gas natural y de electricidad de cada país. De esta manera llegamos al final de esta emisión de Patagonia Energética. Bueno, esperamos que este programa haya sido de su agrado y también que haya sido útil para tener más elementos para debatir, para discutir y pensar cuál es el modelo energético que queremos en nuestra región. Muchas gracias.